El tema que se dará es cómo identificar proteínas de interés a partir de un transcriptoma, usando como modelo a Dendroctonus rhizophagus y las carboxilesterasas que participan en su proceso de desintoxicación. De acuerdo con la CONAFOR, México cuenta con alrededor del 48% de superficie de bosques. Cuando pensamos en los bosques, posiblemente pensemos en las gimnospermas. Estos organismos se encuentran bajo interacciones positivas y negativas. Sin embargo, dentro de las interacciones negativas, una de las que ha tomado más relevancia son las que mantienen con los descortezadores, al afectar tanto económicamente como ecológicamente a estos ecosistemas. Y dentro de este grupo, un género muy importante es Dendroctonus. Este género mantiene 21 especies descritas. Su rango de distribución va a depender de la temperatura, humedad y condiciones fisiográficas. Tiene una gran afinidad por el género Pinus y mantiene una relación simbiótica con bacterias y hongos presentes en su intestino. De forma particular, Dendroctonus rhizophagus se distribuye en la Sierra Madre Occidental y tiene un rango altitudinal que va desde los 2000 a 2600 metros. Su temperatura de desarrollo ideal es de 10 a 19 grados centígrados y tiene relevancia porque afecta a plántulas de pinos, produciendo su muerte. Su ciclo de vida comienza con una hembra pionera que comienza la fase de dispersión. Una vez que elige a su huésped, termina la fase de colonización y atrae al macho. Cuando atrae al macho, comienza la construcción de una cámara nupcial. Y esta fase es muy importante porque en este punto entra en contacto con tóxicos que están presentes en la resina de los árboles. Estos son los terpenos, específicamente alfa-pineno, beta-pineno y trescareno. Al estar presente en esta sustancia tóxica, se desemboca un proceso de desintoxicación que se tomará más adelante. Tras la construcción de la cámara nupcial, hay una ovoposición y se continúa con la construcción de una galería neflona. Cuando los huevos eclosionan, podemos encontrar larvas y cuando las condiciones son poco favorables, es decir, que la temperatura desciende, podemos encontrar que las larvas migran hacia la raíz y continúan alimentándose. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, pasan a su estado de pupa. En este estado, su huésped ya está prácticamente muerto. Después pasa al estado de preimago y nuevamente adulto para comenzar nuevamente su ciclo de vida. ¿Cómo podemos identificar a las proteínas presentes? Anteriormente se habló de un proceso de desintoxicación que consta de 3 fases. En la fase 1 hay una oxidación, en la fase 2 una conjugación y en la fase 3 una eliminación. Cuando la célula entra en contacto con el tóxico, se puede desencadenar lo que conocemos como el dogma central de la biología molecular. Es decir, se incentiva una replicación, una transcripción en donde vamos a obtener el RNA mensajero que va a codificar para una proteína en el ribosoma y puede dar lugar, por ejemplo, a las carboxilesterasas, que son enzimas que participan en la transformación del genobiótico, principalmente en la fase 1 y en la fase 2. Para obtener nuestra muestra biológica, en nuestra área de colecta debemos identificar a los pinos que presentan síntomas. En este caso, queremos encontrar a Dendroctonus rhizophagus, por lo que un organismo que presente, por ejemplo, amarillamiento o síntomas de muerte, es muy probable que podamos encontrar a Dendroctonus rhizophagus. Una vez que encontramos a nuestro huésped ideal, y dependiendo de la temporada en la que vayamos, podemos encontrar diferentes estados de desarrollo. En este caso, se pudo encontrar larva de cuarto instar, larva de quinto instar, pupa y preimago. Cuando obtenemos nuestra muestra biológica, lo metemos a una solución reguladora. En este caso fue TAE, y vamos a tomar 3 réplicas de cada organismo por si nuestro RNA no fue muy viable en algún punto, podamos contar con estas réplicas. Y el TAE nos va a permitir mantener el RNA. Una vez que colectamos
y vamos al laboratorio, debemos obtener el RNA. Esto se hace a través de un proceso de homogenización donde se agrega buffer de lisis a la muestra biológica previamente triturada. Es importante mantener el RNA a temperaturas de entre -20 y -80 grados centígrados. Esto le permitirá mantener más estabilidad. También vamos a necesitar un tubo colector y debemos agregar 100 microlitros de buffer de activación trisol. Esta sustancia va a permitir que por afinidad de cargas el RNA se mantenga en la membrana de sílica. Posteriormente se lleva a una centrifugación por 10.000 Gs por 30 segundos. Se descarta el sobrante y solamente nos quedamos con el precipitado, al que le añadimos 360 microlitros de isopropanol. Después hacemos una transferencia a la columna y repetimos la centrifugación y nuevamente descartamos la dilución. Después se hace un primer lavado con 700 microlitros de buffer. Igual a centrifugación, se descarta el filtrado. Hacemos un segundo lavado en las mismas condiciones y repetimos la centrifugación. Posteriormente se hará una dilución del RNA con 30 a 50 microlitros de agua o buffer de elución, y es importante que esto quede al centro de la columna para que interactúe más con nuestra muestra. Volvemos a hacer una centrifugación, pero ahora durante 1 minuto. En este punto ya podemos medir la pureza de nuestro RNA y eso lo podemos hacer a través de una electroforesis. La electroforesis es importante que al tratarse de RNA se haga en un ambiente frío y generalmente utilizamos hielo alrededor de la cama o del equipo para evitar que nuestro RNA sufra algún tipo de daño. Y lo que vamos a localizar va a ser la subunidad 28 y la subunidad 18. En ocasiones podemos visualizar la subunidad 5, pero son más relevantes la 28 y la 18. En este punto es importante mencionar que el RNA no siempre mantiene una misma longitud de aminoácidos, ya que para codificar una proteína no siempre se requieren la misma cantidad de aminoácidos, por lo que esta van a variar dependiendo de la proteína a la que va a dar lugar. Y entonces podemos tener el RNA de una forma como un barrido debido a esto. Un método para verificar la pureza de nuestro RNA es el gel de agarrosa con una electroforesis, pero también lo podemos hacer por fluorescencia, en donde podemos obtener este gráfico donde nuevamente nos puede mostrar la subunidad 18 y la subunidad 28. Cuando nuestro RNA no es de buena calidad, podemos observar una degradación como se ve aquí. Esta es una gráfica de RNA de no tan buena calidad y esta sí corresponde a una de buena calidad. Cuando obtenemos nuestro RNA podemos dar paso al transcriptoma. Este es un conjunto de transcritos expresados en una célula, tejido o individuo en un momento determinado bajo una condición específica. Y esto lo podemos hacer cuando tenemos nuestro RNA, lo fragmentamos, pasa por una primer síntesis dada por la transcriptasa reversa, obtenemos el DNA, una molécula más estable. Posteriormente pasa a una segunda síntesis por la DNA polimerasa y podemos obtener cDNA con adaptadores que nos van a ayudar a secuenciar. En ocasiones se realiza PCR con la finalidad de amplificar estos pequeños fragmentos y suelen ser de 13 ciclos. De forma más sintética, lo vemos en este diagrama donde tenemos nuestra muestra de RNA, pasa a cDNA, obtenemos una librería de RNA y por un proceso de Illumina sequencing ya podemos secuenciar nuestro RNA. Posteriormente podemos hacer un ensamble de novo, que es una reconstrucción de un transcriptoma completo a partir de fragmentos cortos de RNA y suele usarse la plataforma de Trinity. Va a constar primero en
se toman los fragmentos de RNA que más se repiten. Posteriormente estos fragmentos se alinean y hay una nueva fragmentación, hay una nueva alineación. Y después están los gráficos de Bruching, que es una representación y ensamblaje de las lecturas de RNA. Aquí ya nos puede mostrar las regiones que van a ser codificantes, y también nos muestra al final los transcritos e isoformas. Esto es, ya se visualiza la secuencia del RNA mensajero. Nuestro modelo de estudio son las carboxilesterasas. Esta es una familia de enzimas presentes en los 5 reinos biológicos que transforman los genobióticos en sustancias menos complejas. Aquí podemos ver la tríada catalítica, que es donde se va a llevar la transformación de genobiótico. Para ya realizar una identificación más específica, se utilizó la plataforma de NCBI, en donde se comparó el transcrito de Dendroctonus rhizophagus con Armandi, Ponderosa y Bayes. En la plataforma NCBI se obtuvieron 96 secuencias y tras realizar el BLAST con nuestro ensamble previamente obtenido, se encontraron 42 transcritos putativos, de los cuales solo 38 correspondían meramente a las carboxilesterasas, donde tenían un porcentaje de similitud mayor al 97% que correspondían a Dendroctonus rhizophagus, y el menor porcentaje de similitud fue del 75.58% y correspondía a Dendroctonus armandi. El realizar esta identificación de carboxilesterasas también nos puede permitir realizar un árbol filogenético, en donde ya podemos ver todas estas 38 secuencias que se identificaron en la plataforma y tras realizar el BLAST con el ensamble. De forma general, podemos ver que el clado más abundante de las carboxilesterasas es el clado A, seguido del clado C, que tiene funciones de digestión y desintoxicación. De las 38, 28 estuvieron en el clado A y en el clado C. También pudimos distinguir el clado D, E, F, que tienen funciones hormonal y semioquímica. De estas solo se obtuvieron 5 y finalmente también podemos visualizar el clado L, M, K, J y H, con funciones de neurodesarrollo, y de estas correspondieron 5. Tras realizar el aislamiento de RNA, se identificaron proteínas importantes que participan en la fase 1 y fase 2 del proceso de desintoxicación. En este caso nos enfocamos únicamente en las carboxilesterasas. Sin embargo, la identificación y posterior análisis de interacción de estas proteínas proveerán información ante el problema ecológico y económico que ocasiona Dendroctonus, específicamente Dendroctonus rhizophagus. Así que estas son algunas aplicaciones que puede tener la biología molecular para resolver algunas problemáticas que se tienen actualmente. Y esto sería todo. Gracias.